Bueno, vamos a ver el último temita que tenemos, que son integrales definidas y áreas, ¿sí? O sea, o sea, una de las aplicaciones más importantes que tenemos en la integral es calcular áreas, áreas encerradas entre dos funciones, ¿sí? Una función positiva, por eso estamos por encima del eje X, y donde hay un intervalo que es A y B, ya sabemos lo que son los intervalos, o sea, yo voy a hacer un poquito de zoom por ahí para que se vea un poquito más, entre A y B, y decimos que es una función continua. Entonces, esta área, o sea, esta parte, lo que nosotros vamos a decir que es el área que está entre la curva y nuestro eje X, o sea, que sería el área comprendida en el gráfico. Acá tengo de la función f de x y ese intervalo. Entonces, a nosotros nos va a servir calcular un área teniendo dos funciones que están encerradas entre ellas en un intervalo determinado. Acá vamos a mostrar un ejemplo de cómo sería la notación. Vamos a hacer una explicación de una regla y vamos a ir a los ejercicios directamente, y a medida que vayamos haciendo los ejercicios vamos a ir explicando todo lo que sea más necesario, así se entiende un poco más. Ahí, bien, buenísimo. Entonces, lo que vamos a hacer es un ejemplo con una figura que todos conocemos. Esto es un rectángulo. Todos conocen que el área del rectángulo se hace haciendo base por altura. O sea, sabemos que esto es 1 y esto es 1, con lo cual 1 por 1 nos da 1 haciendo base por altura. Esto es bastante sencillo. Lo que nos dice este teorema del cálculo del área es que esta área es una función primitiva de la función. Entonces, yo debería calcular la integral de este resultado, que es 1. ¿Por qué? Porque tenemos arrancando en el 1 y terminando en el eje X, que es cuando la Y vale 0, eso ya lo sabíamos, ¿sí? Y lo hace haciendo en un intervalo determinado. El intervalo determinado es este que está acá, 0 y 1. Entonces, a partir de ahora, en estas integrales definidas, y cuando calculemos área, vamos a tener un símbolo de integral con dos numeritos, ¿sí? Que son el límite inferior y el límite superior. Yo pongo 0 y 1 correspondiente a estos valores, que son valores del eje X, ¿sí? Y lo que vamos a hacer nosotros es calcularle la integral. La integral de 1, ¿cuánto es? X. X, perfecto. Una pregunta bastante fácil. La integral es X, y lo que vamos a hacer es, quiere decir que esta sería nuestra función primitiva, nuestra función original, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el reemplazo de esa función en los dos valores y lo vamos a restar, ¿sí? O sea, si yo reemplazo a la x por 1, me da 1, y si reemplazo a la x por 0, me da 0. Cuando hago 1 menos 0, me da 1. Y este resultado
viene siendo nuestra área. ¿Sí? Básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que vamos a hacer es aplicar lo que se conoce como regla de Barrow. La regla de Barrow lo que nos dice es, nosotros vamos a tener una integral entre dos valores, a y b. Y vamos a tener una función y vamos a tener que calcularle la integral. Bueno, lo que nos dice la regla de Barrow es lo siguiente. Nosotros vamos a calcular la integral y esa integral la vamos a evaluar en a y en b. Que esto significa ser f valuada en b menos f valuada en a. Y el resultado de esto nos puede dar cualquier número. O sea, a partir de ahora, las integrales no van a tener más la c. Vamos a tener como resultado un número. ¿Por qué? Porque nosotros estamos calculando una integral y el resultado de esa integral le estamos aplicando un reemplazo de valores, con lo cual siempre aplicar la regla de Barrow hace que el resultado de una integral nos dé un número. ¿Sí? Cuando calculemos un área, ¿cómo les parece que será ese número? ¿Puede valer cualquier valor, un área? Positivo. Claro, cuando calculemos un área, sí o sí, tiene que ser un número positivo. ¿Bien? Bueno, con esto que es muy básico, vamos a hacer el ejercicio 7. ¿Sí? Y después vamos a ver cómo se hace el ejercicio 8 y siguientes. Ejercicio 7. Integral de 0 a 1 de x al cuadrado. Entonces, lo primero que hacemos es calcular la integral. La integral de x cuadrado va a ser x al cubo sobre 3. Y la vamos a evaluar en 1 y en 0. Cuando hacemos f1, nos da 1/3. Y cuando hacemos f en 0, nos da 0. Y luego restamos ambos valores. O sea que el resultado de esta integral da 1/3. Bien. Así con todos. O sea, yo voy a hacer el C, por ejemplo. Profe, ¿lo puede repetir un segundo, por favor? Sí, claro. Cuando nosotros tenemos que hacer un ejercicio como el 7, ¿sí? Es calcular una integral definida. ¿Por qué es definida? Porque este símbolo de integral tiene numeritos. Entonces, para poder resolver esa integral, lo que hacemos es, primero calculamos la integral. ¿Cómo calculamos la integral? Bueno, con todo lo que aprendimos hasta el miércoles pasado. O sea, nosotros ya sabemos hacer una integral directa por tabla, una integral inmediata, sabemos hacer el método de sustitución y sabemos hacer el método de parte. O sea, hay que calcular la integral aplicando una de esas tres cosas. ¿Sí? Una vez que calculamos la integral, reemplazamos a la x por el número más grande y la reemplazamos por el número más chico. Y después se restan ambos valores. Si yo acá reemplazo a la x por 1, hago 1 al cubo, 1. 1/3, porque me queda 1 sobre 3. ¿Sí? Cuando reemplazo la x por 0, hago 0 al cubo, 0. 0 dividido 3, 0. Y luego resto ambos valores. Entonces, cuando nosotros aplicamos una integral definida, siempre el resultado del ejercicio va a ser un número. Que este número puede ser positivo o puede ser negativo. En los casos que trabajemos con áreas, sí o sí nos va a dar un número positivo. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. No, de nada. Vamos a hacer el C. Del mismo modo, el C. Cuando hacemos el C, para que vean que esto se aplica a cualquier función,
Vamos a hacer la cuenta, chicos, porque me parece que están redormidos porque tienen sueño, ¿sí? Hacer F1 implica 1 al cubo dividido 3. 1 al cubo, 1. O sea, me queda 1/3. Vamos a hacer F0. 0 al cubo dividido 3. 0 al cubo es 0. 3. 0 dividido 3, 0. No sé si ahí te contesté. Entonces, F1 es 1/3. F0 es 0. Después hay que restar los dos valores. 1/3 menos 0, 1/3. ¿Estamos? Bien. Vamos al siguiente, al C. El C es de 0 a pi de seno de x. O sea, para que vean que esto se aplica también con funciones trigonométricas, ¿sí? Si nosotros hacemos seno de x, la integral, cuando la calculamos por tabla, nos va a dar coseno de x, pero negativo. ¿Bien? Y lo vamos a evaluar en 0 y pi. O sea que vamos a tener que hacer f en pi y vamos a tener que hacer f en 0. Si hacemos f en pi, esto va a ser menos coseno de pi. O sea, menos, y el coseno de pi me da menos 1. Con lo cual esto es menos menos 1, o sea que esta cuenta da 1. Ahora, si nosotros lo hacemos en 0, tenemos que hacer menos coseno de 0. O sea que tengo que hacer menos 1. O sea que esta cuenta nos da menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, como resultado, vamos a restar ambos valores. 1 menos menos 1. Esta cuenta da 2. O sea que nuestra integral da 2. ¿Está bien? ¿Alguien no siguió eso? Bien, vamos a hacer otro del mismo. Vamos a hacer, por ejemplo, el E, que dice así, integral entre 3 y 8, y la función es x por la raíz cuadrada de x más 1. Bien, ¿y acá qué les parece que tenemos que hacer? Sustitución. ¿Y cómo sería la sustitución? A ver. Se toma t como x más 1. Si nosotros tomamos t como x más 1, yo anoto lo que me dicen, ¿eh? Es como que esto es t, ¿bien? Si yo derivo, acá me va a quedar 1 del diferencial de x es igual al diferencial de t. Entonces la pregunta sería, ¿cómo sustituyo esta x? Entonces ahí es donde nos damos cuenta que no vamos a poder aplicar el método de sustitución, ¿sí? Así que lo vamos a borrar y nos vamos a dar cuenta que tenemos que aplicar el método de partes.
Aparte, justamente eso sucede porque si derivamos esto, no nos da lo de afuera. Entonces, tenemos esa problemática. Entonces, al aplicar el método de partes, vamos a decir que x es f, y esto va a ser g' de x. Entonces, si lo resolvemos, hacemos f de x es igual a x, g' de x es igual a, en vez de poner x más 1, yo voy a poner raíz de x más 1, voy a poner x más 1 a la 1 medio, ¿sí? Bueno, si nosotros eso lo resolvemos, vamos a tener que f' de x nos va a dar 1, porque la integral acá hay, perdón, porque el ejercicio acá lo tenemos que derivar. Y acá hay que calcularle la integral. Si ustedes calculan la integral, van a tener que hacer una sustitución en el medio del ejercicio para poder reemplazarlo, que sería nuestra x más 1, ahora sí. Y esto cuando le calculan la integral, van a tener que, les va a dar x más 1 a la 3 medios sobre 3 medios o por 2 tercios, porque dividir por 3 medios es lo mismo que multiplicar por 2 tercios. Y ahora calculamos usando la fórmula del método de integración por partes. F por g, o sea, x por 2 tercios de x más 1 a la 3 medios, menos la integral de 3 a 8 de f', que es 1, por g común, 2 tercios de x más 1 a la 3 medios. Y ahora lo que hacemos es resolver esta integral que es más chica. Vamos a sacar todos los números afuera de la integral. Uno por 2 tercios, 2 tercios. Y nos queda 2 tercios por la integral de x más 1 a la 3 medios. Acá de nuevo tendrán que aplicar el método de sustitución para poder resolver esa parte. Si ustedes lo resuelven, les va a terminar dando 2 tercios de x más 1 a la 3 medios, menos 2 tercios, y esta integral les va a dar x más 1 a la 5 medios sobre 5 medios o por 2 quintos. Es lo mismo. Y todo eso que nos quedó ahí, lo vamos a tener que reemplazar con 8 y después con 3. Si hacemos f en 8, hacemos la cuenta y vamos a hacer 8 por 2 tercios por 8 más 1, 9. 9 a la 3 medios, eso da 27. Menos, acá esto es 4, 2 por 2, 4 y 3 por 5, 15. Y acá también hacemos la cuenta con el 8. 8 más 1, 9. ¿Sí? 9 a la 5 medios, esto da 243.
Y acá ahora lo que hay que hacer es hacer las cuentas, ¿sí? 2/3 por 27 simplifican. Acá les queda un 9. O sea que tienen que hacer 9 por 2, 18. Entonces nos queda para hacer 18 por 8. La primera parte nos da 144. Si calculan este número, en la segunda parte, esta cuenta les va a dar 16,2. Yo lo expreso con coma, ¿sí? Y cuando hacemos esa cuenta, nos da 127,8. Ahora tenemos que reemplazar todo con el 3. Si reemplazamos con el 3, tenemos 3 por 2/3. Y hay que hacer la cuenta. 3 más 1, 4. 4 a la 3 medios es 8. Menos 4 quinceavos, y acá hay que hacer la cuenta. 3 más 1, 4. 4 a la 5 medios. Entonces, 4 a la 5 medios es 32. Nos queda hacer la cuenta. Toda esta primera parte nos da 16. Profe, ¿Sí? a mí la multiplicación de 4 quinceavos por 243 me da 64,8. Ahí te Sí, lo la hice mal, reviso. capaz. A ver, dame un segundo. Perdón, tenés razón, 64,8. Entonces, este valor es otro. Entonces, ese valor nos da 79,20. Bien, gracias. Bien, y entonces ahora lo que nos queda hacer es hacer el otro valor. Esta cuenta nos da 8,53. O sea que esta cuenta va a dar 7,47. Una vez que tenemos hecho esto, restamos los dos valores. 79,20 menos 7,47. O sea que nuestro resultado va a darnos 71,73. ¿Bien? ¿Más o se entiende la idea, chicos, de cómo se calculan estas integrales? Sí, profe. Sí, sí. El ejercicio G, vamos a hacer ese, y después vamos a ver cómo vamos al 8, que es el de Arias. Es el último, ¿sí? Vamos a hacer el G. El G dice integral de 0 a 1 de e a la x al cuadrado por x. Y acá, ¿qué les parece que vamos a hacer? ¿Sustitución o partes? Por partes. ¿Por qué por partes? A ver. Porque aunque hagamos la derivada del e a la x, nos va a quedar e a la x también. Y el x Pero, derivado nos va a dar un número. ¿y si nosotros tomamos como que la x al cuadrado, si la derivo me da parecido a esta x que está acá abajo?
¿No podría ser? Sí, ahí sí. No lo había pensado eso. Ahí va. Entonces, ahí es donde lo resuelven. O sea, piensen que acá hay una función compuesta. Entonces traten o sea, de sustituir esa parte. O sea, si ustedes acá tienen que x al cuadrado es t, se van a dar cuenta que la derivada va a ser 2x. Entonces, ustedes van a decir que esta parte es t. Y tienen que poder sustituir esto que está acá para que no les queden dos variables. Entonces, eso es esto que está acá. Con lo cual, van a tener que despejar el 2. X por el diferencial de x es igual a 1/2 del diferencial de t. Entonces, lo que van a hacer acá es la integral de e a la t por 1/2 del diferencial de t. Y ahí hacen la sustitución, ¿sí? Y ahora ponemos el 1/2 afuera de la integral y calculamos la integral por tabla. La integral de a la t es e a la t. Y nuestra e a la t se va a convertir en 1/2 de e elevado a la x al cuadrado. Entonces, a ese resultado hay que reemplazarlo por 0 y por 1. Entonces, si reemplazamos por 1, nos da 1/2 por e. Porque 1 al cuadrado es 1, e a la 1 es 1, y 1/2 por e es 1/2 de e. Y si hacemos f en 0, esta cuenta me da 1/2. ¿Por qué? Porque hacemos 0 al cuadrado, 0 a la 0 es 1. 1 por 1/2 es 1. Y ahora restamos ambos valores. O sea que este ejercicio nos va a dar 1/2 de menos 1/2. Si quieren lo pueden dejar así y si no hacen la cuenta con la calculadora. Lo importante acá, o sea, es en forma analítica o de simbología, no podemos poner acá 1 y 0. ¿Por qué? Porque esos valores que teníamos acá correspondían a valores de x, y acá no tenemos más x, tenemos t. Entonces, no corresponde que pongamos acá esos números, ¿sí? O sea, hay una forma para poder escribir los números que correspondieran y todo un cálculo. O sea, yo les recomiendo lo escribimos sin el intervalo en el que hay que analizarlo, resolvemos y luego reemplazamos, ¿sí? Bien, una vez que hicimos esto, vamos a ir al ejercicio 8. Algunos yo los voy a explicar con gráfico y algunos los voy a explicar sin gráfico. Los primeros los voy a explicar con el gráfico para que se pueda entender un poco más qué es lo que nos piden en el ejercicio 8. Me parece más interesante hacer los del 8 que los del 7. ¿Los del 7 lo entendieron más o menos cómo funcionan? Sí, profe. Sí, Bien, entonces vamos a hacer el 8a. En el 8a nos dice que hay una función f de x. Profe, perdón, pero ahí en el chat habían puesto de que en el ejercicio anterior no le daba. Ah, perdón, a ver. Chicos. No, en el primero no te dio. A ver, ¿en cuál, Rodolfo, de todos? A ver si te puedo tratar de ayudar a seguir, porque no. El primero que hicimos fue este que da 1/3. ¿Cuál es el que no te da? ¿Este o el último que hicimos?
¿Estén? Bien, acá lo que tenemos es que calcular una integral por partes. Entonces, a una la derivamos y a la otra le calculamos la integral. Lo que hice fue escribir como x a la 1/2. ¿Sí? Entonces, f de x la derivamos, nos da 1. Esta integral, la calculás, vas a tener que hacer una sustitución para poder calcularla. Cuando le calculas la integral te va a dar x más 1 a la 3/2 sobre 3/2, que es lo mismo que multiplicar por 2/3, ¿sí? Y ahora después lo último que se hace es aplicar la fórmula del método de partes. F por g común, f por g común, menos la integral de f derivada, que es 1 por g común, 2/3 de x más 1 a la 3/2. Los números los pudimos poner afuera de la integral y resolver esta integral por tabla. Va por tabla. Aplicamos la sustitución de nuevo. X más 1 a la 3/2, cuando le calculan la integral, les va a dar x más 1 a la 5/2 sobre 5/2, que es 2/5 por x más 1. Una vez que hicieron todo eso, reemplazan primero por 8 y hacen la cuenta. Después reemplazan por 3 y hacen la cuenta. Y después restan los dos valores. O sea, es un tema de ya es un tema de la calculadora, o sea, de lo que escribieron en la calculadora, o de cómo sea la calculadora de cada uno de ustedes. ¿Pero lo entendiste? A mí lo que me importa más es que lo entiendas. El primer término te da 1944. Entonces yo me pregunto, ¿no? Hacemos. Vos tenés que hacer 8 por 2 por 9. ¿Cuánto es 8 por 2 por 9? Simplificamos el 27 con el 3. 27 dividido 3 es 9. O sea, no sé cómo hiciste para que te dé 1900. O sea, no hay forma. Sí, da 27 eso. Vos está bien, pero pensémoslo conceptualmente, a ver si los ayudo, porque a mí lo que me importa es que lo entiendan. Si nosotros tenemos 8 más 1, no, la calculadora no está mal, la calculadora anda de acuerdo a lo que le tocamos nosotros. Tenemos 8 más 1 a la 3/2, ¿sí? 8 más 1 es 9, ¿sí? Y tenerlo a la 3/2 es lo mismo que tenerlo raíz cuadrada y al cubo, y el resultado al cubo. Entonces, entendámoslo, la raíz cuadrada de 9, ¿cuánto da? 3. 3 al cubo, ¿cuánto es? 3 por 3 por 3. Esta cuenta da 27. O sea, la calculadora anda como lo tocamos, no es que anda diferente. O sea, hay algo que estás haciendo mal en la calculadora. Bien. Listo, entonces, lo que yo les recomiendo cuando tienen que hacer esas cosas, o sea, supónganse que tienen que hacer esta cuenta, esa cuenta que tenían ahí. Yo lo que les recomiendo es que pongan, supónganse 9, en algunas calculadoras el símbolo de elevado lo tienen con un triangulito así, ¿está bien? Lo que les recomiendo es que ustedes hagan esto, 9 a la 3/2, así con la calculadora, porque si no lo hacen así, solamente elevan al cubo el 9,
¿Se entiende? Entonces ahí es donde les queda como raro. O sea, tienen que ponerle un paréntesis a este exponente, ¿se entiende? Si no lo hacen, les va a dar cualquier cosa. O sea. Bien, estaba copiando el ejercicio nada más. Acá tenemos una función que es x al cuadrado y otra función que es x. Bien, una vez que hicimos, vale, copiamos, bueno, como se está por cortar, lo voy a explicar todo de cero cuando volvamos, porque ya queda menos de un minuto y no vamos a llegar a hacer nada, ¿sí? Bien, nosotros tenemos dos funciones y nos pide calcular el área encerrada entre las dos funciones. Entonces, este ejercicio yo, como es el primero, yo lo voy a mostrar con el gráfico para que se entienda qué es lo que se nos pide, ¿sí? Entonces voy a dejar de compartir la pizarra un segundito y me voy a ir al GeoGebra, ¿sí? Lo que nos piden es, nos dicen, tenemos una función que es f de x, x cuadrado, y una función común que es g, que es x, ¿sí? Y nos pide calcular el área encerrada entre las dos funciones. Fíjense que tenemos una función y tenemos la otra función. Lo que nos están pidiendo es esto que está acá en el medio, ¿sí? Entre las dos funciones. ¿Todos entienden que lo que nos piden es este pedacito que está acá en el medio? Sí. Bien. Entonces, nosotros en todos nuestros ejercicios de área hay algo que nosotros vamos a denominar techo y algo que vamos a denominar piso. Entonces, techo, ¿qué será un techo? Algo que está arriba, ¿verdad? Y el piso es lo que está abajo. Entonces, entre estas dos funciones, en el área que nosotros tenemos que calcular, ¿cuál será el techo y cuál será el piso? ¿Cuál está E arriba de de cuál? X el techo y F de X el piso. Perfecto, muy bien. Y los valores de la X que vamos a analizar nosotros va a ser, ¿qué intervalo? Donde se cortan las dos funciones, que es en el 0 de la X, ¿sí? Y el 1 de la X. Entonces con eso vamos a plantear nuestra integral. Siempre cuando ustedes calculan una integral, lo van a hacer haciendo el techo menos el piso. El techo dijimos que era X. Y el piso dijimos que es X al cuadrado. Y los numeritos que iban acá en la integral son el 0 y el 1. Porque eran los valores donde estaba nuestra área encerrada. Lo que nos queda por hacer es calcular la integral. La integral de x será x al cuadrado sobre 2. La integral de x cuadrado será x al cubo sobre 3. Y ahora reemplazamos por 1 y por 0.
Si reemplazamos a la x por 1, nos va a dar 1/2 menos 1/3. Y acá es un tema de hacer cuenta. 6 dividido 2, 3. Y 6 dividido 2, esto da 1/6. ¿Sí? Si reemplazamos por 1, o sea, esto sería F1. Y si hacemos G0, nos va a dar 0, porque 0 al cuadrado es 0, dividido 2 es 0. Y acá tenemos 0 al cubo, 0, dividido 3, 0. Y nuestra área va a ser la resta entre los dos valores. O sea que nuestra área va a ser 1/6. Conclusión, este pedacito que está acá, está entre las dos funciones, vale 1/6. ¿Se entiende, Mazo? Sí, profe. Yo voy a hacer el mismo ejercicio sin hacer el gráfico, para que vean que también se puede hacer sin el gráfico. Porque hay gente que graficar no le resulta. Teníamos otra función que es f de x, x cuadrado, y g de x es x. Yo esta forma de resolverlo, o sea, la súper recomiendo, pero la recomiendo cuando ejercicios donde no tengan varias funciones. Cuando tienen varias funciones, les recomiendo el gráfico porque les va a costar más entenderlo. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacerlo para hacerlo analíticamente? Lo primero que vamos a hacer es descubrir cuáles son los valores de las x del intervalo, o sea, para entender de dónde salió este 1 y este 0, ¿sí? Para poder calcular eso, es el punto de intersección entre las dos funciones. O sea que si yo hago x cuadrado igual x y despejo, me tiene que dar 0 y 1. Entonces, si lo hacemos, x al cuadrado menos x es igual a 0. Acá pueden hacer A1, B menos 1 y C0, o bien sacan factor común x. Si sacan factor común x, como hago yo, le va a quedar una multiplicación de dos cosas igualadas a 0. Entonces, o x vale 0, o x menos 1 vale 0. De ahí deducen que la x vale 1. Entonces ven cómo, haciéndolo de otra forma, obtuvimos los valores del intervalo, ¿no? ¿Está bien hasta acá? Y no hicimos ningún gráfico. Ahora lo que tenemos que pensar es cuál de las dos funciones es el techo y cuál de las dos es el piso. Y lo vamos a hacer sin graficar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a elegir un número entre 0 y 1. ¿Por qué entre 0 y 1? Porque son los valores que nos dio acá. Entre el 0 y el 1, ¿qué número eligen, chicos? Por ejemplo, 0,1. 0,1, perfecto. Podemos elegir el 0,1. Yo, como soy más tradicionalista, elijo el 1/2, ¿no? Que 1/2 es la mitad entre los dos. ¿Bien? Pero es lo mismo. Lo pueden probar con cualquier número que esté entre 0 y 1. Entonces lo que van a hacer es lo siguiente. Ustedes eligieron arbitrariamente un valor, por ejemplo el 1/2, como quería yo. Si lo reemplazan en la función f, cuando hacen 1/2 al cuadrado, les da 1/4. ¿Estamos? Y si hacemos g en 1/2, ¿cuánto nos da, chicos? 1/2. ¿Estamos de acuerdo? Porque reemplazo a la x por 1/2. ¿Hasta acá estamos bien?
Entonces, para poder determinar cuál es el techo y cuál es el piso, ustedes dirán, bueno, ¿qué es más grande? ¿Un cuarto o un medio? Un medio. Bueno, como cuando yo, o sea, como un medio es más grande y este un medio salió de reemplazarlo en la función g, yo voy a decir que este es el techo. ¿Por qué? Porque me dio más grande. Entonces yo voy a poner x, que es la función más grande, porque cuando reemplacé la x por un número me dio más grande, y le voy a restar el piso. Y le pongo los números a la integral. Fíjense que el ejercicio que estamos planteando es el mismo que lo hicimos de la otra forma mirando el gráfico. O sea, haciéndolo con gráfico o sin gráfico, el ejercicio se plantea de la misma forma. Yo no lo voy a resolver, lo planteé, pero fíjense que es lo mismo, ¿no? Igualan las dos funciones, averiguan las x del intervalo y reemplazan por un número que forme parte del intervalo. ¿Para qué? Para poder determinar si el techo es f o es g. Y después plantea la integral. Techo menos piso y la integral con los números que nos dieron en este intervalo. Siempre el número más grande va arriba y el número más chico va abajo. Si lo ponen al revés, va a estar mal porque les va a dar negativo y el área no puede ser negativa. ¿Estamos? Vamos a hacer el que sigue. Si hacemos el B, tenemos P de X es igual a X al cuadrado menos 1. Y G es X más 1. Vamos a tratar de verlo sin el gráfico. Si lo miramos sin el gráfico, igualamos las dos funciones. Vamos a hacer X al cuadrado menos 1 igual X más 1. Y vamos a tener que despejar. Como nos va a quedar una cuadrática, vamos a pasar todo de un lado del igual. O sea que vamos a tener x cuadrado menos x menos 2 igual 0. Y acá, sí, no les queda otra alternativa que hacer A1 B menos 1 y C menos 2. Cuando ustedes hacen todo eso, les va a dar 2 y menos 1. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Bien, entonces, si yo elijo un valor arbitrario entre 2 y menos 1, ¿qué valor les parece? Por ejemplo, el 0, para hacer las cuentas más fáciles. Si yo hago P en 0, hago 0 al cuadrado, 0, menos 1, menos 1. Ahora, si yo hago G valuada en 0, hago 0 más 1, 1. ¿Qué es más grande, menos 1 o 1? Claramente es más grande el 1. Esto quiere decir que la función g va a ser el techo y la función p va a ser el piso. Entonces, nosotros vamos a resolver una integral que va entre menos 1 y 2, donde g, que era x más 1, es el techo, menos la función p, que es el piso, x al cuadrado menos 1.
Bien, lo que hacemos acá es la integral de menos 1 a 2, el menos le va a cambiar los signos a todo lo de adentro, o sea que me va a quedar menos x cuadrado más 1, y lo ordenamos y reducimos todo, o sea que acá sería menos x al cuadrado más x más 2. Y ahora resolvemos la integral. Como acá son varios términos, directamente separamos en términos. La integral de x al cuadrado va a ser x al cubo sobre 3. Cuando sacamos la integral de x va a ser x al cuadrado sobre 2. Y cuando calculamos la integral de 2 nos va a dar 2x. Y lo vamos a evaluar en 2 y lo vamos a evaluar en menos 1. Y acá ya es un tema de hacer cálculos, ¿sí? Si reemplazamos por 2, vamos a tener menos 8 tercios en el primer término, porque 2 al cubo es 8, más 2 al cuadrado sobre 2, esa cuenta da 2, y 2 por 2, que esta cuenta da 4. Entonces, cuando hacen toda esta cuenta, 3 por 6, 18, esta cuenta da 10 tercios. Y ahora vamos a, esto sería f en 2. Ahora tenemos que hacer f en menos 1. Entonces hacemos menos 1 al cubo menos 1. Con el menos de adelante se va a hacer más. O sea que esta cuenta, el primer término da 1 tercio. Segundo término, 1 al cuadrado, 1 dividido 2, 1 medio. Y 2 por 1 es 2. Bueno, hay que hacer esta cuenta. 1 tercio más 1 medio más 2. Si hacemos 1 tercio más 1 medio, nos da 5 sextos, ¿sí? Y 5 sextos más 2 nos da 17 sextos. Una vez que hice eso, tengo que hacer 10 tercios menos 17 sextos. Entonces esta cuenta me da 1 medio, creo, ¿no? Si no me equivoqué. Sí, profe, da 1/2. Bien, y ahí resolvieron el área. Si nosotros queremos hacer eso en la calculadora gráfica, vamos a ver si lo podemos hacer. Un segundito. ¿En qué parte? Ah, acá es menos 2, ¿no? Pará, acá sí, acá me equivoqué con un signo yo. Acá es menos 2, perdón. Acá es menos 2, entonces me va a cambiar el resultado. A ver, perdonen. Acá tenemos 5 sextos menos 2 menos 7 sextos. Perdonen, acá me equivoqué yo. O sea que esta parte de acá hay que cambiarla. Hay que hacer 10 tercios menos 7 sextos. Entonces me da 27 sextos, si no me equivoco, o lo simplifican, ¿sí? Si lo simplifican por 3, esto me da 9 medio. Perdón. Si lo queremos hacer con la calculadora gráfica,
La primera función era x al cuadrado menos 1. Y la segunda función era x más 1. Entonces, lo primero que queremos ver nosotros, yo como para que lo entiendan también desde la calculadora gráfica, se cortan las dos funciones en el menos 1 de la x y en el 2 de la x. Esos son los puntos donde se cortan las dos funciones. Es decir, cuando igualamos f y g, son esos dos valores. ¿Y qué nos están pidiendo? ¿Cuál es el techo y cuál es el piso? Fíjense que el techo, en esa parte, la función lineal, o sea, la función g, está por encima de x al cuadrado menos 1. Y nosotros lo que pusimos cuando lo resolvimos fue exactamente eso. Hicimos el techo, que era la función lineal, menos nuestra función cuadrática. Y entre 2 y menos 1 porque era donde se cortaba. ¿Se entiende cómo de las dos formas tenemos que obtener lo mismo? Sí, profe. Bien. Vamos al que sigue. El ejercicio se dice, raíz cuadrada de x es una función y la otra función es x sobre 3. Bien, lo mismo que hicimos hace un ratito, lo que vamos a hacer es igualar las dos funciones. Entonces, lo que vamos a tener es x es igual a x sobre 3 al cuadrado. Cuando hacemos esa cuenta nos va a dar un noveno de x cuadrado. Y todos los números, o sea, como nos tenemos una cuadrática, vamos a tener que pasar todo de un lado del igual. Y luego factor común x. Si sacamos factor común x, tenemos un noveno de x menos 1. Entonces, o x es igual a 0, o un noveno de x menos 1 es igual a 0. Acá sería un noveno de x es igual a 1. Quiere decir que si ustedes despejan, x nos va a dar 9. Entonces ahora tenemos que ver cuál es el techo y cuál es el piso. Para eso, lo que voy a elegir yo son números entre 0 y 9. Entre 0 y 9, ¿qué número podemos elegir? El 1. El 1, perfecto. Yo ahí, particularmente en este ejercicio, particularmente les recomiendo o elegir el 1 o el 4. ¿Por qué? Porque cuando quieran calcular la raíz cuadrada, si no les va a dar con coma. Entonces, si hacen la raíz cuadrada de 1, les da 1. Y si hacen la raíz cuadrada de 4, les da 2 y es exacto. Bueno, como dijeron el 1, lo vamos a hacer con el 1. Si yo hago f en 1, me va a dar 1. Y si hago g en 1, me va a dar un tercio. ¿Qué es más grande, el 1 o el 1/3? El 1. Entonces vamos a hacer una integral que va de 0 a 9, donde el techo va a ser f, o sea, la primera de las dos funciones, o sea, raíz cuadrada de x.
menos la otra función. La otra función era x sobre 3, que es lo mismo que 1/3 de x. Yo lo que voy a hacer es, voy a escribir el ejercicio diferente y vamos a resolver esta integral, ¿sí? Podemos tener una integral de 9 a 0, donde tenemos x elevado a la 1/2, y podemos tener una integral de 0 a 9 de 1/3 de x, ¿sí? Bien, y acá hacemos las cuentas y calculamos la integral. Si ustedes, les digo por si les llega a pasar de los nervios del examen o si se apuran, si ustedes reemplazan esta cuenta con 9 y reemplazan la cuenta con 0 y les da 0, es porque se olvidaron, yo les estoy diciendo tips, es porque se olvidaron de calcular la integral. O sea, no reemplacen con esto, acuérdense de aplicar la tabla de integrales. Si ustedes reemplazan 9 acá, les va a dar 0. Reemplazan 0 acá y les da 0. El área no puede valer 0. Quiere decir que algo hicieron mal. Bueno, en ese caso hicieron el reemplazo sin calcular la integral. Bien. Bueno, entonces, bueno, hacemos los cálculos de la integral. La integral de x a la 1/2, ¿cuánto es? X a la 3 medios sobre 3 medios. O por 2/3, perfecto. Esa sería la primera integral. Y la segunda integral va a ser 1/3 por la integral de x. La integral de x es x al cuadrado sobre 2. O sea que nuestra integral viene dando 2/3 de x a la 3 medios menos 1/6 de x al cuadrado. Y la vamos a tener que evaluar en 9 y en 0. Si evaluamos en 9, tenemos que hacer 9 a la 3 medios. Como hicimos antes, 9 a la 3 medios da 27. O sea que yo tengo que hacer 2/3 por 27. Entonces, esta cuenta me va a terminar dando 18. Y 1/6 por 9 al cuadrado, que es 81. Bueno, podemos simplificar si queremos por 3. Y esta cuenta nos da 27 medios. O sea que nos da 9 medios. Eso cuando reemplazamos por 9. Ahora tenemos que reemplazar por 0. Si reemplazamos por 0, hacemos F0. Tenemos 2/3 por 0, porque 0 a la 3 medios nos da 0. Menos 1/6 por 0 al cuadrado, que es 0. 2/3 por 0 es 0. 1/6 por 0 es 0. 0 menos 0 es 0. Una vez que obtuve en 9 y en 0, resto ambos valores. La cuenta me da 9 medios. Quiere decir que nuestro ejercicio da 9 medios. El área pedida es 9 medios. ¿Más o chicos? Sí, profe. Vamos a hacer el D, que es un poquito más complicado. Si hacemos el D, voy a tratar de hacerlo con el gráfico también para ayudarse, pero quiero que entendamos dónde está la dificultad, ¿sí? El ejercicio D dice P de x es igual a x al cubo, ¿sí? Y G de x es igual a x. Bueno, entonces, primero buscamos los puntos de intersección. O sea que las vamos a igualar.
Entonces, una vez que igualamos, despejamos. X al cubo menos X es igual a 0. Como esto no tiene X al cuadrado, vamos a tener que sacar factor común. X por X cuadrado menos 1. Si tenemos que X por X al cuadrado menos 1 vale 0, tenemos dos posibilidades. O X vale 0, o X al cuadrado menos 1 vale 0. En el primer caso ya está despejado. En el segundo caso despejamos. X al cuadrado igual 1. Y cuando pasamos el cuadrado como raíz, hay que aplicar módulo. Con lo cual acá nos va a dar una X que nos da 1 y una X que nos da menos 1. Hasta acá, ¿entendieron todos, chicos? ¿Esto que hicimos? Sí, se entendió. Sí, perfecto. Sí. Bien, pero fíjense que nosotros ya hicimos el ejercicio A, B y C, y nunca tuvimos 3 valores de X, tuvimos 2. ¿Se dan cuenta de eso? Sí. Esto quiere decir que nuestro ejercicio, cuando lo querramos resolver, ¿sí?, va a tener 2 áreas, va a tener un área 1 y un área 2. O sea, si nosotros esto lo alineáramos en una recta, nosotros tendríamos el menos 1, el 0 y el 1. Y va a haber una parte que va a ser el área 1 y otra parte que va a ser el área 2. Y el resultado de nuestro ejercicio va a ser la suma de ambas áreas, ¿sí? Yo lo voy a hacer primero todo analítico y después lo vamos a hacer con el gráfico, ¿sí? Si lo hacemos en forma analítica, entre menos 1 y 0, ¿qué número vamos a elegir? El menos un medio. Entonces, si tenemos en X al cubo, si reemplazo la X por menos un medio, me va a dar menos un octavo. Y si perdón, eso si lo reemplazo en la función P de X, ¿verdad? Si lo reemplazo en la función G, en la función G directamente me da menos un medio, porque la función era X, ¿verdad? Entonces, ¿qué es más grande? ¿Menos un octavo o menos un medio? Menos un medio. No, acá no. Hace de cuenta, si tenés que hacer la cuenta, tenés que dividir los dos valores. Esta cuenta da menos 0,125. Y esta cuenta da menos 0,5. Cuando ustedes quieren ver cuál es más grande, el más grande es el que está más cerca del 0, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen para darse cuenta? Bueno, miran el primer decimal. ¿Cuál es el más chiquito? ¿El 0,125 o el 0,5? Bueno, del primer decimal, el más chico es este. Bueno, entonces ese es el número más grande. Hacé de cuenta como que esto valiera 10 centavos y esto valiera 50 centavos. Entonces vos decís, bueno, ¿qué es peor? ¿O qué es mejor? ¿Deber 10 centavos o deber 50 centavos? Bueno, entonces de ahí te das cuenta, cuando tenés dos negativos, cuál es el mejor, ¿sí? ¿Cuál es el menos negativo? ¿Sí? Claro, me confundí porque lo pensé como si fuese positivo. Exacto, o sea, lo tenés que razonar al revés, ¿está bien? Bueno, y hacemos lo mismo con el otro, ¿no? Si hacemos P, podemos elegir el 1/2. Generalmente cuando tienen dos áreas, les va a dar al revés, ¿sí? O sea, les va a dar al revés, o sea que acá estamos diciendo que el techo va a ser P y el piso va a ser G. Cuando lo hacen en la otra área, hay
Háganlo, pero hay un 99% de posibilidades de que acá, ahora, este sea el piso y este sea el techo, pero hagámoslo. Si lo hacemos, hacemos 1/2 al cubo, me da 1/8 positivo. ¿Sí? Y si hacemos g en 1/2, nos da 1/2. ¿Qué es más grande, 1/8 o 1/2? Ahora sí es más grande 1/2. Por eso decimos que en este caso la función g va a ser nuestro techo y la función p va a ser el piso. Entonces, lo que van a hacer ustedes es hacer lo siguiente. Van a plantear que el área 1 va a ser una integral entre -1 y 0, porque son los valores de la primera área, donde la función p es el techo, o sea, x al cubo es el techo, menos la función piso. La función piso es x. Esa sería nuestra área 1. Y nuestra área 2 va a ser una integral de 0 a 1, donde la función g va a ser el techo, y la función p va a ser el piso. Y ahora vamos a resolverlo. La integral de x al cubo nos va a dar x a la cuarta sobre 4. Y la integral de x nos va a dar x al cuadrado sobre 2. Que tenemos que evaluar en 0 y en -1. Si hacemos eso, cuando hacemos f en 0, nos da 0, ¿por qué? 0 a la cuarta es 0, dividido 4 es 0. 0 al cuadrado es 0, 0 dividido 2 es 0. 0 menos 0 es 0. ¿Bien? Ahora hacemos f en -1. F en -1 hacemos -1 a la cuarta, nos da 1 sobre 4, 1/4. Acá hacemos -1 al cuadrado, 1 positivo, o sea, 1/2. Y después tenemos que hacer 1/4 menos 1/2. Y esa cuenta da -1/4. Y ahora restamos ambos valores. 0 menos -1/4. Esta cuenta da 1/4 positivo. Ahora hay que hacer lo mismo con la otra integral. Yo como los ejercicios estos, o sea, ya les tengo remania, casi seguro que el ejercicio termina dando 1/4 también, ¿sí? Pero lo vamos a resolver. Calculamos la integral de x. La integral de x es x al cuadrado sobre 2. Y la integral de x al cubo es x a la cuarta sobre 4. Que lo tenemos que evaluar en 1 y en 0. O sea que vamos a hacer f en 1 y hacemos 1 al cuadrado, 1. Dividido 2, 1/2. 1 a la cuarta, 4. Dividido 4, 1/4. 1/2 menos 1/4 da 1/4. Ahora hacemos f en 0. 0 al cuadrado es 0. Dividido 2 es 0. 0 a la cuarta, 0. Dividido 4, 0. 0 menos 0, 0. Y ahora restamos ambos valores. 1/4 menos 0 me va a dar 1/4. O sea que este valor va a ser el valor del área 2. A veces dan iguales y a veces no. Yo como me doy cuenta enseguida, bueno, yo ya les anticipé que va a dar 1/4, ustedes hagan los cálculos, ¿sí? O sea, esto es área 1 y esto es área 2. Entonces, el área total de lo que queremos calcular nosotros va a ser el área 1 más el área 2. O sea, 1/4 más 1/4 les va a dar 1/2. Y eso es lo que ustedes deberían encontrar en el choice del examen, ¿sí? O sea, no van a encontrar 1/4, van a encontrar directamente 1/2. ¿Se entiende?
Sí, profe. Bien. Bueno, entonces ahora en un ratito, porque ahora se está por terminar porque queda casi un minuto. Ahora enseguida lo que vamos a hacer es mostrarles eso mismo con el gráfico, ¿sí? A ver si lo podemos compartir. Bien, si compartimos acá sería x al cubo, ¿verdad? La primera función, la segunda función era x. Entonces, fíjense cómo acá tienen dos áreas, porque hay dos cosas que están encerradas entre las dos funciones. ¿Ven cómo acá hay algo entre el -1 y el 0? Y hay otra que está entre el 0 y el 1. ¿Sí? Entonces, entre el -1 y el 0, la función f de x, que sería x al cubo, es el techo, y g, que es la función lineal, es el piso. Ahora, entre 0 y 1, que es los otros puntos de corte, tienen el otra área donde ven que la lineal, o sea, la función g, es el techo, y nuestra función x al cubo es el piso. Bueno, y acá claramente lo que yo ya anticipaba que sabía que iba a ser así es, las dos funciones, fíjense cómo en las áreas que nos quedan, esto es simétrico, entonces era, a simple vista se notaba que esto y esto iba a quedar el mismo valor, por eso daba un cuarto cada uno. Entonces nuestra respuesta va a ser un medio porque sumamos los dos valores. Pero se entiende cómo el gráfico, fíjense que acompaña todo lo que escribimos acá, ¿no? O sea que el gráfico no es súper necesario, no sé si se dieron cuenta. O sea, si la tienen clara, no hace falta. Yo les aconsejo, obvio que el gráfico, y si está bien hecho, suma y aporta un montón. ¿Bien? Vamos al que sigue. Que ya se complicó un poquito más. Porque el que sigue nos dice que la función p de x es igual a e a la x. Y la función g de x es igual a e a la menos x. Y nos dice que busquemos en algunos valores de la x, que son, perdón, nos dice el eje x y nos dice que la x tiene que estar entre -1 y 1. Cuando nosotros nos dicen el eje x, como está escrito acá, así, esto quiere decir que hay una nueva función, que es
por ejemplo, h de x igual 0. Entonces acá tenemos 3 funciones. Entonces, el consejo mío es, cuando tienen 3 funciones, sí o sí vayan a tratar de hacer el gráfico. Entonces, si vamos a hacer el gráfico, tenemos e elevado a la x, esa sería nuestra primera función. Y nuestra segunda función sería e elevado a la menos x, ¿sí? No, me está quedando raro acá. A ver. Está en color blanco, capaz es por eso. Ah, es por el color. Ahí va. Entonces vamos a ponerle x igual menos 1. Perfecto. Y nos falta una más, que sería y igual 0. Perfecto. Genial. Entonces, tenemos con colores por todos lados acá. Tenemos una función. No, acá se me fue esta. Acá es e elevado a la menos x. Ahí va, ahora me gusta más. Entonces, tenemos e a la x, e a la menos x, nuestro eje x que es igual 0, ¿sí? Y tenemos las dos rectas verticales, menos 1 y 1. Entonces, como nos pide el área encerrada entre todo eso, nos está pidiendo toda esta parte, ¿no? Desde acá hasta acá, todo esto que está acá adentro. Todo esto. ¿Está bien? O sea, nosotros tendríamos que hacer es calcular toda esta área. Cuando calculamos toda esa área, vemos que hay dos áreas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre el menos 1 y el 0 tenemos un techo y un piso. ¿Sí? Y entre el 0 y el 1 hay otro techo y otro piso. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a tener que hacer exactamente eso, analizarlo, a ver cómo nos da. Cuando nosotros eso lo analizamos en nuestra pizarra, lo que vamos a hacer es igualar, primero lo que vamos a hacer es igualar todas las funciones con todas, ¿sí? Si nosotros eso lo hacemos, tenemos e a la x, si lo igualamos con e a la menos x, o sea, igualamos p con g. Acá es como que se simplifican las e y digo que x es igual a menos x. Con lo cual 2x vale 0, o sea que x es igual a 0. Ahí ya igualamos p y g. Si igualamos p con h, vamos a tener e a la x es igual a 0. Entonces, ¿esto cuánto me da? No puedo resolverlo, no existe. Bien, porque cuando lo quiero igualar, no me da.
Cuando hago e a la menos x, tampoco, no me da. ¿Por qué? Porque si yo elevo la e a un número positivo, nos da un número positivo. Si lo elevo a un número negativo, nos da negativo. Si lo elevo a la 0, me da 1. O sea que obtuve un solo valor de x. Que es este 0 que está acá. Lo que tengo que analizar yo es si este número está entre estos dos. El 0 está entre el menos 1 y el 1. Sí. Entonces es como que vamos a tener el menos 1, el 0 y el 1. Y acá tenemos dos bordes, porque tenemos esta recta vertical y esta recta vertical. Como lo vimos en el gráfico, o sea que vamos a tener un área 1 y un área 2. Bueno, con el gráfico que hicimos, lo vamos a volver a repasar, era este que está acá. Nuestra primera integral va a estar entre el menos 1 y el 0, y el techo va a ser la función que está dibujada con verde. La función que está dibujada con verde es e a la x. Entonces, vamos a nuestra pizarra y vamos a poner una integral de menos 1 a 0, donde el techo es e a la x. Miramos el gráfico. Entre el menos 1 y el 0, el techo es la que está en verde. ¿Y el piso cuál será? Si miran, el piso es el eje X, que es la que está pintada con color como naranja. Eso significa que la segunda función vale 0. Ese sería el área 1. Y el área 2, si miramos el gráfico de nuevo, entre el 0 y el 1, el techo va a ser e a la menos x, ¿sí? Y el piso va a ser 0, o sea, el eje x. O sea que esta integral entre 0 y 1 es de e a la menos x menos 0. Bien, y ahora hay que resolver la integral, nada más. Entonces, si resolvemos esa integral, la integral de e a la x, ¿cuánto da? La integral de e a la x da la e a la x, y la integral de 0 es 0. Entonces, evaluamos en 0 y evaluamos en menos 1. Si lo evaluamos en 0, esta cuenta da, o sea, f en 0 nos da 1. Y f en menos 1 nos da e a la menos 1. O sea que esta cuenta nos va a dar 1 menos e a la menos 1. Esa sería nuestra área 1. Si hacen esta cuenta a mano, da positivo, ¿sí? Y si hacemos la otra, la integral de e a la menos x, ustedes van a tener que aplicar el método de sustitución, porque van a tener ahí una función compuesta. Entonces, la integral de e a la menos x les va a dar menos e a la menos x. Que lo van a tener que evaluar en el 1 y en el 0. Si lo evalúan en el 1, f en 1 les da menos e a la menos 1. Si lo evalúan en 0, les da menos 1. Y ahora restan ambos valores. O sea, que esta cuenta les da menos e a la menos 1 más 1.
ese sería el área 2. Se nos dieron iguales, ¿sí? Y ahora, para poder terminar el ejercicio, vamos a hacer área total va a ser igual al área 1 más el área 2. O sea, menos 1 menos 1 e a la menos 1 menos e a la menos 1 y ahora lo que hacemos es sumar número con número, o sea que esta cuenta nos da 2 menos 2 por e a la menos 1. Bien, y ese sería el ejercicio, el resultado final. ¿Alguien no lo siguió el resultado? ¿Cómo lo calculamos? Yo me perdí con el área 2. Área 2. Tenemos que hacer esta integral, la integral de e a la menos x. La integral de e a la menos x te da menos e a la menos x. La vamos a hacer si querés separada como para que te puedas guiar más. Si vos tenés que hacer esta integral de e a la menos x, vos deberías decir que menos x es igual a t. O sea que menos 1 por el diferencial de x es igual al diferencial de t. Entonces, esto es t. Y lo otro que tenemos para reemplazar es este diferencial de x. Hay que despejar, que es esto que está acá. Entonces, el diferencial de x es igual a menos 1 por el diferencial de t. Y ahora sustituimos. Integral de e a la t por menos 1 por el diferencial de t. El menos 1 se va fuera de la integral, y la integral de a la t por tabla es e a la t. O sea que esto da menos 1 por e a la menos x. Ese sería el resultado, o menos e a la x, es lo mismo. Ese sería el resultado de nuestra integral, que es lo que yo puse acá. Una vez que calculamos la integral, reemplazamos a la x por 1, nos da algo. Reemplazamos a la x por 0 y nos da otro algo. Después restamos ambos valores. Como acá es menos 1, me quedó más 1. ¿Está bien? Y después sumamos las dos áreas. Ahí hago un poquito más. Ahí está, gracias. No, de nada. Por ahí el tema es esta parte que por ahí no la vieron, ¿sí? Pero sí. Bien. Y ven cómo esto en el ejercicio, o sea, en el gráfico se corresponde, ¿no? Cuando lo miran en el gráfico, que era lo que hicimos antes, a ver si lo puedo compartir de nuevo, se puede ver bien. O sea, tenemos una integral entre el menos 1 y el 0, donde el techo, ¿sí?, es la función e a la x, ¿sí? Entre el menos 1 y el 0, tenemos esta primera área, entre el menos 1 y el 0, donde e a la x está por arriba de nuestro eje x, o sea, h de x igual 0 en nuestro ejercicio, ¿sí? Y la segunda integral, la segunda área, está entre 0 y 1, porque nos pide el área que esté contemplada entre las dos funciones y el eje x, o sea que tenemos esta función por encima de esta, que es h de x igual 0. Conclusión, sumamos las dos áreas. Siempre igual piensa en la lógica de qué es lo que nos pide. Nos pide el área encerrada entre las tres funciones. Una función, dos funciones, tres funciones. Y que esté entre el menos 1 y el 1. O sea, lo que nos piden es este pedacito que está acá adentro. ¿Está bien? ¿Todos eso lo entienden o lo ven? Porque eso es lo más importante del ejercicio.
Eso es lo más importante del ejercicio para que entiendan qué es lo que nos piden, porque después calcular se calcula, no es complicado calcularlo. Bien, vamos al que sigue. El ejercicio que sigue dice así. X al cuadrado menos 1 y la función g que nos da menos x al cuadrado más 31. Bueno, este ejercicio es un poquito más fácil que el anterior. Tenemos dos funciones solamente. Las vamos a poder igualar. Entonces, igualamos x al cuadrado menos 1 con menos x al cuadrado más 31. Entonces, x al cuadrado más x al cuadrado es igual a 31 más 1. Esta cuenta es 32. Y estas son 2x al cuadrado. X al cuadrado es igual a 32 dividido 2, o sea que x al cuadrado vale 16. Aplicamos módulo. Y esto nos da menos 4 y 4. ¿Está bien? Entonces, entre menos 4 y el 4, ¿qué número quieren usar? 0. Y 0, muy bien, para hacer más fácil la cuenta. Entonces, 0 al cuadrado, 0 menos 1, menos 1. Si hacemos g en 0, 0 al cuadrado, 0 menos 0 más 31 da 31. ¿Qué es más grande, P o G? Cuando lo miramos, es más grande G. Entonces, el ejercicio que nosotros tenemos que resolver es una integral que va entre el menos 4 y el 4, donde G va a ser el techo, y P va a ser el piso. Siempre acuérdense que esto es techo menos piso. Y eso nosotros lo determinamos con ese reemplazo que hicimos con el 0, ¿bien? Entonces, bueno, y lo importante acá también es, cuando ustedes hacen techo menos piso, si el piso tiene dos términos, acuérdense ponerle el paréntesis, porque el menos le agarra los signos de todo lo de adentro. Bien, bueno, entonces vamos a... El menos le cambia el signo a todo lo de adentro, vamos a hacer esa parte, ¿sí? Si lo hacemos, tenemos una integral entre menos 4 y 4 de menos x al cuadrado más 31 menos x cuadrado más 1. O sea, una integral entre menos 4 y 4, y hacemos menos x cuadrado son menos 2x cuadrado. Y 31 más 1 es 32. Y ahora vamos a resolver la integral. La integral de menos 2x al cuadrado va a ser menos 2x al cubo sobre 3. ¿Sí? Acuérdense que si ustedes derivan la respuesta, tienen que llegar a la consigna, ¿sí? Y la integral del 32
va a ser 32x. ¿Bien? Y lo vamos a tener que evaluar en el 4 y en el menos 4. Si hacemos f en 4, 4 al cubo es 64. Por 2, 128. O sea que tenemos, el primer término nos da menos 128 tercios. Más 32 por 4. 32 por 4 es 128. O sea que nuestra cuenta va a dar, si no me equivoco, lo voy a hacer mentalmente. Esta cuenta creo que da 256 tercios. Si está mal, alguien me dice, ¿sí? Y después hacemos lo mismo con el menos 4. Si hacemos esta cuenta con el menos 4, esta cuenta da 128 tercios menos 128. Y esta cuenta me da menos 256 tercios. Y ahora hay que restar los dos valores. O sea que esta cuenta nos da 512 tercios positivos. Si hay algo que está mal, ¿alguien me confirma que esto da así? Sí, da eso, profe. Genial, o sea que tenemos ese resultado. Bien, genial. Vamos al último entonces. ¿Más os entiende, chicos, este tema? Sí, Sí. Buenísimo. El último que tenemos es P de X es igual a... No, pues es un tema que generalmente cuesta un poquito. P de X es igual a 1 sobre X, G de X es igual a X, y hay una recta que dice que es X igual 2. Bueno, lo mismo que hicimos hace un ratito. Vamos a tener que igualar las dos funciones. Entonces, si igualamos las dos funciones, vamos a tener 1 es igual a X al cuadrado. Si despejamos, vamos a tener que X vale 1 o menos 1. Entonces tenemos esos dos valores de X. Eso es lo primero que hacemos para determinarlo. Lo que yo haría en este ejercicio, particularmente, es hacer el gráfico. ¿Por qué recomiendo el gráfico en este ejercicio? Porque tenemos una función que es bastante engañosa. Entonces, cuando tenemos funciones engañosas, yo voy a hacer el gráfico. Bien, nuestra primera función era 1 sobre X, ¿verdad? Esta sería nuestra primera función, y nuestra segunda función era X, ¿no? Perfecto. Entonces, si ustedes miran el gráfico, y, tenemos la recta igual 2. Ahora vamos a marcarlo con otro color, a ver si podemos. Gris. Bueno, entonces, lo que nos están pidiendo es, entre las dos funciones, y la recta 2, y la recta X igual 2. O sea, lo que nos piden es este pedacito. ¿Por qué yo lo quise hacer en el gráfico? ¿Por qué? Porque esta función, 1 sobre X, es una función homográfica, entonces tiene asíntotas. Como es medio
engañosa ese tipo de funciones que tienen asíntotas, recomiendo que hagan el gráfico como para poder ver qué es lo que nos plantean. Nos piden el área encerrada entre estas tres cosas, que serían esta parte que está acá. O sea, nos piden un área entre 1 y 2, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el techo? El techo va a ser la función g de x igual x, ¿sí? Y la función piso va a ser 1 sobre x, que es la función que está pintada en verde. ¿Alguien no lo siguió? Entonces, si volvemos a nuestra pizarra, con este menos 1 no vamos a hacer nada, porque no está dentro del área que nos piden. Entonces, vamos a trabajar con este 1 y con este 2. O sea que vamos a tener una integral entre 1 y 2. La función techo, dijimos que iba a ser x, y la función piso es 1 sobre x. Bien, calculamos la integral. La integral de x es x al cuadrado sobre 2. Y la integral de 1 sobre x es el logaritmo natural. Y reemplazamos por 2 y reemplazamos por 1. Si hacemos f en 2, nos da 2 al cuadrado, 4. 4 dividido 2, 2. Menos el logaritmo natural de 2. Yo lo dejo así porque el logaritmo natural de 2 tiene infinitas cifras decimales. Si hacemos f evaluada en 1, hacemos 1 al cuadrado, 1. 1 dividido 2, 1 medio. Menos el logaritmo natural de 1. El logaritmo natural de 1 da 0. Con lo cual esta cuenta da 1 medio. Ahora restamos ambos valores. 2 menos 1 medio son 3 medios. Menos el logaritmo natural de 2. O sea que esta cuenta, este ejercicio da 3 medios menos el logaritmo natural de 2. ¿Alguien no lo siguió o no lo entendió? Yo tengo una duda. En estos ejercicios así, cuando sí o sí tenemos que hacer el gráfico o hay alguna manera de determinarlo, lo del techo y el piso. Yo te recomiendo en algunos te recomiendo, o sea, en este particularmente, donde vos ves que tenés asíntotas, porque te diste cuenta que esta función es una función con asíntotas, te recomiendo hacer el gráfico. Y Rodolfo, del mismo modo te voy a contestar a los dos puntos al mismo tiempo. O sea, fíjate que esta función tiene una parte que es una función homográfica, que es la función f de x. Entonces, ¿qué pasa? Como hay una función homográfica, o sea, mi recomendación es, si ustedes se encuentran con que tienen que calcular un área donde una función tiene asíntotas, les recomiendo hacer el gráfico. Entonces, si ustedes hacen ese gráfico, y ahí surge el 1 y el 2. ¿Por qué? Porque el 1 es donde se cortan las dos funciones. ¿Entendés? Fíjate acá, Rodolfo, el valor de x en el que se cortan las funciones es el 1. Y como el ejercicio también te pide, con la recta vertical x igual 2, tenés una integral que va entre el 1 y el 2. O sea, desde el 1 al 2. 1 de x y 2 de x. ¿Sí? De estos valores de acá. ¿Se entiende? Y vimos que el techo es la función x y el piso es la función homográfica. Entonces, cuando tengan una función con asíntotas o tengan tres funciones, yo les recomiendo el gráfico. O sea, exactamente, o sea, te recomiendo el gráfico cuando tengas una función con asíntotas
o tengas tres funciones, ¿sí? ¿Está bien? Sí, Genial. Bueno, entonces vamos a dejar de compartir y vamos a